gloria todos vamos a gozar, porque un día en la gloria todos vamos a gozar. Saluda a su hermano el que esté contento, saluda a su hermano el que esté contento, saluda a su hermano el que esté contento, saluda a su hermano el que esté contento. Te alabo, Señor, 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 porque un día en la gloria todos vamos a gozar, porque un día en la gloria todos vamos a gozar. Hermanos en los cuales podemos vernos, saludarnos, estrecharnos y expresarnos ese amor sincero en la presencia del Señor, ya que Dios nuestro Señor, Él es amor, gloria a Dios, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto nos estamos gozando el día de hoy, hermanos? ¿Qué deseamos para las visitas que están en nuestros medios el día de hoy? Gloria a Dios, bendiga aquí también en la familia Flores también, ¿verdad? Pues como que todos los que vienen de Salvador son flores. Pues Dios bendiga a todos los que vienen de la República del Salvador. Son bienvenidos. Las puertas de este lugar, de nuestro corazón, están abiertas. Ella es hermana de Javier, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí han estado ya de tiempo y de la misma forma se sienta en esa libertad. Y cuando regrese para allá, pues lleve un saludo de nosotros también. Gloria a Dios. Y si alguien también en nuestros medios por primera o segunda vez, también igualmente son bienvenidos. Hermanos, ayer estuvimos, viernes y sábado estuvimos muy ocupados, las actividades ahí en la ciudad de Parker. Dios bendiga a los jóvenes que pudieron apoyar. Estuvimos allí el día viernes, una junta en la tarde, pastores de Arizona, de California, de Las Vegas, Nevada, haciendo planes de trabajo para el 2024, si es que el Señor no viene antes, hermano. Gloria a Dios. Pero en la tarde tuvimos el culto, en la noche, culto de jóvenes, y pues llegó algún grupito de aquí local, hermanos, ¿verdad? Como quiera, hizo presencia y hubo grande bendición ahí en la presencia del Señor. El día sábado, hermanos, quiero mencionar esto porque qué bonito es cuando se va buscando la excelencia. Yo la primera vez que estuve allí en Parker con la iglesia que en ese tiempo era conocido como la de Poston, que es la misma región, Poston y Parker. Aquí, por los que no ubican el lugar, pues está pegado con la línea de California. Hermanos, pues fue 30 años atrás, 31 años, no estoy muy seguro, pero todavía no nacía mi hijo, el mayor. Lo que sí me acuerdo, hermanos, ¿verdad? Que pues las condiciones pues fueron un poco ya más diferentes, con el tiempo va evolucionando. Ahorita nuestros hermanos por primera vez ahí dispusieron un lugar bastante confortable, un auditorio de una escuela de ahí local, y hermanos, pues estuvieron muy bien atendidos en todo lo que cabe, en todos los aspectos. Estuvo una palabra preciosa, una administración en la alabanza también de la misma forma, y le quiero agradecer por todos los que pueden apoyar, hermanos, la actividad este fin de semana en Parker. Y me refiero al punto de ir evolucionando, hermanos, ¿verdad? Porque tenemos, hermanos, nosotros también un grande peso, un grande compromiso, la fraternidad local. Muchos tienen su mirada, hermanos, en ocasiones dicen, hermano, no podemos ir a la fraternidad aquella, ni tampoco a la otra. O sea, estoy hablando, hermanos, de fuera, de otros estados, pero la de noviembre no nos la perdemos. Y pues la de noviembre resulta que es la de nosotros, hermanos. Cuando estoy hablando de hermanos locales, ¿verdad? Estoy hablando de los de frente, los de medio, los de atrás y los que andan allá afuera. Entonces es una grande responsabilidad, hermanos, que tenemos enfrente de nosotros, y vamos a poner nuestro granito de arena, hermanos, en todos los aspectos donde se nos demande la ayuda, el apoyo, el trabajo, aún la ofrenda, la donación que solicitamos. Una vez al año nomás se pide una ofrenda especial en esta iglesia, hermanos. En otros lugares, pues no se verá, cada lugar tiene su forma de trabajar, pero aquí en este lugar se pide una ofrenda especial, hermanos, lo que Dios ponga en su corazón. Tampoco es una competencia a ver quién da más, a ver quién da menos, a ver quién no dio. No, nunca la iglesia del Señor se ha conducido así, sino en la buena voluntad de su pueblo. Así que, hermanos, por ahí hay sobres todavía, ¿verdad?, disponibles. He levantado, ahorita hay algunos sobres que levantamos cada año de donación, y yo como pastor de esta iglesia, hermanos, me siento bien orgulloso de ustedes, porque nunca me han dejado solo. Gloria a Dios. Siempre ha habido pueblo que apoya, y gracias por esas manos, gracias por esas fuerzas, hermanos, gracias por esos dineros, por todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y ahí está el lema de esta fraternidad, viviendo bajo la unción. Ese lema nos lo dio el Señor, hermanos, verá, de una meditación de cuál sería, hermanos, verá, la continuidad de las fraternidades pasadas para hacer un cierre aquí, porque después de esta nomás nos queda, aquí en Estados Unidos nos queda la de Las Vegas,
y después de Las Vegas, ahí en México, nos queda la de Guamuchil, Sinaloa. Así que, hermanos, esta es la que muchos pueden asistir, hermanos, ¿verdad? Y vamos a declarar ese lema, viviendo bajo la unción, 23, 24 y 25 de noviembre, y el 26 cerramos con un culto unido aquí en el área. Ya en su momento se le estará dando más información, pero el templo donde vamos a celebrar la fiesta general es el templo del Shaddai, Freeway 17, cerquititas de la Dunlap, hermano, allí hacia el norte, ahí una milla antes de la Peoria, a mano izquierda, hermanos. Si va de aquí para allá, pues no se devuelve y ahí entra directamente al templo del Shaddai. Ahí vamos a estar 10 sábados de temprano, ya hicimos el contrato y, hermanos, pues vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible para que tengamos las puertas abiertas ahí en ese lugar. Y el próximo año, si el Señor no viene antes, pues ahí vamos a tener la fiesta otra vez. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, verá, pues ánimo, pueblo de Dios. Hay que ir preparando los uniformes. También ya se ha ido corriendo, verá, la información de los uniformes. Los banderistas también están preparando sus uniformes, los chofaristas, los grupos de alabanza, nuestras niñas también hay que prepararlas. Yo ya puedo hablar por mis niñas también, hermanos, ¿verdad? Con sus uniformes también. Que se vea, hermano, que somos una iglesia ordenada, y no nada más que se vea, hermanos, que sea un testimonio, que somos una iglesia que vamos a hacer lo mejor para el Señor, hermanos. No estamos en competencia con ninguna otra iglesia, hermanos, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, hermanos. Si el año pasado estuvo bien, pues ahora vamos a hacerlo mejor, hermanos. Como la senda del justo, Proverbios 4:18. Ay, me gusta ese texto para que me lo pongan en mi tumba, hermanos, ¿verdad? Ese epitafio se llama. Ese epitafio, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de mal en peor, ¿verdad? No, va en aumento. ¿Hasta cuándo? Amén. Así que esa debe ser la meta de la iglesia del Señor, hermanos. Ir en aumento y creciendo y evolucionando, no como el cangrejo, ni tampoco, hermano, para atrás. Hermanos, seguir adelante, hacia el frente, dando, hermanos, testimonio de que el que nos puso en este lugar, el que lo trajo, hermanos, no fue el hombre, sino fue el Señor. Por eso aquí estamos todavía hasta el día de hoy. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Rey, hermanos. Gloria a Dios por su gran amor, por su misericordia, y que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora sí, hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a cantar un estribillo, hermanos, así para introducir a la palabra de Dios. Gracias por este tiempo, mis hermanos, y por su fina atención. Gloria a Dios. Aleluya. Un himno de adoración está bien, hermano. Algún himno de adoración que tenga por allá. Yo tenía hace ratito el de Va a llover. Gloria a Dios, viviendo bajo la unción, mis hermanos, ese lema. Estamos a menos de un mes. No vamos a hablar el día de hoy ese tema, pero sí, hermanos, deseamos que la lluvia temprana, la lluvia tardía siga cayendo sobre nuestros corazones, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros ancianos, sobre las visitas, todos aquellos que nos allegamos, Señor, delante del trono de tu gracia, buscando, Señor, esa presencia maravillosa que solamente puede venir del cielo. Bendito y alabado seas, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos la inspiración, danos la palabra precisa y exacta para compartirla con tu pueblo el día de hoy. Los que nos siguen a través de las redes, a través, Señor, del diferente sistema electrónico, bendiga su vida, Señor. Dale, Padre, confirmación de tu presencia en sus vidas. Dale, Señor Jesucristo, la porción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas mejores para tu servicio, para tu gloria, para tu honra, maravilloso Dios. Tú eres bueno, Padre, misericordia nueva esta mañana. Perdone, Señor, nuestras deficiencias. Perdone, Señor, nuestras faltas, para que nada interfiera, Señor, con este servicio precioso, donde tú eres el invitado de honor. Gracias, Señor. ¿A qué diremos, Padre, si solamente no tienes palabras de vida eterna? Alabado sea, Señor Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi Cristo bendito. Aleluya, poderoso de Israel. Aleluya, poderoso en batalla. En el cielo te alaban y en la tierra también te adoran. Sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Oh, gloria, gloria, gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios bendiga al grupo de alabanza que está ministrando en este día. Dios bendiga a todos los músicos de esta iglesia, hermanos, todos los ministros.
ministerios de alabanza y adoración de esta congregación. Y así nosotros vamos a estar atentos por los próximos 40 minutos, hermanos, lo que el Señor nos ha permitido o nos ha dado para compartirles. El Evangelio según San Mateo capítulo 12. Vamos ahí a desplazar un poquito la introducción de este tema. De ahí nos vamos a ir allá al libro de Samuel, primer libro de Samuel, pero aquí vamos a atender de inmediato ahorita. Gloria a Dios, gracias a Dios, hermanos, por lo que ha hecho, por lo que hace y también por lo que hará. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando llegue allí al 12 de Mateo, confírmelo con un amén. Leemos alternadamente solamente estos versículos del 43 hasta el versículo 45. Dice el versículo 43: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ayúdenos con el siguiente, por favor. Todos el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aleluya. Bien, hermanos, ¿dónde un gloria a Dios? Ocupe su lugar. Gracias a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema, hermanos, que queremos tomar el día de hoy, en continuación de lo que el día de ayer se expuso ahí en la fraternidad, que tuve una participación en la mañana, bajo el lema llamados a obedecer. Gloria a Dios. Llamados a obedecer. Es un mandato, mis hermanos. La obediencia es algo que está dentro de la justicia de Dios nuestro Señor. El obedecer, hermanos, a lo que Dios ha determinado, debemos tomarlo como un privilegio. Es algo importante que nosotros debamos estar siempre bajo esa disposición de ser obedientes a la palabra de Dios nuestro Señor. El día de hoy estamos convocados a venir a esta casa y pues me gozo de mirar, hermanos, buena asistencia del pueblo, ya que en ocasiones pues hay quienes están fuera o hay quienes por ahí quizá trabajo o un asunto no les permiten llegar, pero los que aquí estamos el día de hoy hemos obedecido, mis hermanos. Cuando el Señor se convierte en nuestra prioridad, todo lo demás es secundario. Gloria a Dios. Cuando el Señor es el primer lugar en nuestra vida, cuando es el centro de nuestras acciones, hermanos, todo lo demás pasa a segundo término. Por eso qué bonito es, mis hermanos, cuando nosotros nos conducimos así de esa forma, esa manera. El Señor sigue buscando pueblo obediente, y la prueba que aquí, hermanos, hay un pueblo obediente es porque un día alguien nos trajo el mensaje de salvación, un día alguien nos trajo esa invitación a venir a escuchar palabra de Dios, y el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas. Si nos acordamos, mis hermanos, cómo nos empezamos a sentir inquietados aquel día que el Señor ahí hizo una obra en nuestros corazones, que nos veníamos a las reuniones y que mirábamos que los hermanos cantaban, que los hermanos danzaban, que los hermanos lloraban, que los hermanos eran amables, que los hermanos tenían un buen sentir hacia nosotros, hermanos, y todo eso nos fue atrayendo hacia el Señor. Y hermanos, pero lo más importante y lo más glorioso de todo esto es cuando nosotros sentimos la necesidad de la salvación, y el primer paso de obediencia, el primer paso de obediencia que declara la palabra de Dios es el bautismo. Gloria al Señor. Es allí donde empieza nuestra carrera. Es allí donde hacemos un compromiso con el Señor. Es allí donde le decimos al Señor: tú sí eres importante para mí. Porque hay muchas decisiones que tomamos en esta vida. Yo creo de que empezamos, hermanos, allá en nuestra escuela, primeras enseñanzas, hasta que empezamos a buscar trabajos. Después, hermanos, ahí nos movió la cuestión sentimental y a buscar pareja o ser buscado también. Hermanos, vinieron los compromisos, hermanos. Pero cuando nosotros, así, hermanos, de nuestros 5 sentidos, con toda determinación y convicción, decidimos servir al Señor, fue la decisión más importante de nuestra vida. A saber, caminar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Lo hemos dicho,
hasta el final de nuestra existencia, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, gloria a Dios. Y como no ha pasado ni una ni la otra cosa, pues aquí estamos esperando, mis hermanos, aquí estamos esperando todavía aquel que prometió que un día nos llevaría hasta allá delante de su presencia por toda la eternidad. Por eso, mis hermanos, qué bonito es considerar estas cosas de las cuales debemos de estar nosotros siempre dispuestos, estar prestos para todo lo que determina el Señor para nuestras vidas, y que por medio de ello también podamos contagiar a otros dentro de nuestro círculo familiar o de nuestro círculo, hermanos, de amistades o personas que relacionamos. Esta escritura que acabamos de leer, mis hermanos, las declaró el Divino Maestro, y habla de una realidad para aquella generación, y también aplica en el tiempo presente, porque el mundo espiritual ha existido, hermanos, a través de todos los tiempos. Siempre ha existido el mundo espiritual, siempre ha existido el bien y el mal. Desde que el diablo es diablo, permítame la expresión, hermanos, desde entonces existe el mal en esta tierra. Pero también, mis hermanos, el Señor sigue obrando de la forma maravillosa que Él declaró ahí mismo: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay por qué vivir una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de frustraciones, o aún quizá, hermanos, hasta de amarguras. Hay que vivir una vida plena en Cristo Jesús. Cuando pasamos a ese nivel, hermanos, ponemos todo en las manos del Señor. Por eso mirarán nuestras visitas, amablemente nos acompañan. Hermanos, mirarán que a veces llamamos una u otra vez al altar, o quienes, hermanos, en un momento de inspiración, en alabanza, se acercan así voluntariamente al altar y descansamos en el Señor. Que no nos vayamos como llegamos aquí, hermanos, al lugar de reunión, aquí o algún lugar donde somos invitados a escuchar palabra, sino que lo depositemos en las manos del Señor. Porque qué caso tendría, mis hermanos, ir donde hay comida y irnos con hambre. Gloria a Dios. Aquí hay comida, hermanos, alimento hasta que sobra y hasta que abunda. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces tenemos esas vigilias preciosas como el día viernes. Dios bendiga a los que pueden apoyar hasta la última hora. Tenemos consagraciones como el próximo domingo, que también nos toca consagración, y los cultos continuos en los cuales recibimos predicadores aún de lejanas tierras y nos traen una palabra fresca, nos traen una palabra, hermano, motivadora, y nuestros hermanos aquí locales, maestros, ministros, diáconos, que también están siempre capacitados para dar buena respuesta a la palabra, hermanos, que el Señor pone en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, cuando vemos estas escrituras, nos llena, hermanos, también de preocupación de que no se ha hallado alguien en este caso, en esta situación en la cual el Señor usa como un ejemplo para mostrarles de la realidad de ese mundo espiritual. Hablando del versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, los siglos han pasado, mis hermanos, y se sigue manifestando la misma situación, el mismo problema se sigue manifestando en este mundo, porque no quedó allá concluida en la generación del Señor Jesucristo, sino que por lo contrario, mis hermanos, siguieron las maldiciones generacionales, siguieron, hermanos, ahí las prácticas que el mundo entero, por lo general, hermanos, en su ignorancia, echan mano a esos recursos para llenar una necesidad de su alma. O sea, dentro, hermanos, de lo que pudiéramos decir el oscurantismo, la magia negra, la brujería y todas esas cosas que se mueven, que aparentemente parecieran como inofensivas, o parecieran, hermanos, como que no pasa, hermanos, cosas en ese ambiente. Pero ¿qué es lo que afecta todavía hasta el día de hoy la vida de muchas personas? Hay quienes tienen como recurso ir a esos lugares donde están los adivinos, donde están los que echan las cartas, los que hacen, hermanos, hechizos o hacen amarres o cosas por el estilo. Y eso fuertemente, hermanos, mayormente en nuestros países de donde
muchos de nosotros procedemos, donde aún todavía eso tiene grande influencia, no tan solamente en las esferas, hermanos, más populares, sino aún en los niveles más altos, entre gente poderosa, entre gente de gobierno, personas prominentes, todavía echan mano a ese recurso para poder ellos salir adelante en sus expectativas, en sus planes, en sus proyectos, y buscan la dirección de quien verdaderamente lo único que van a hacer, y que lo logran efectivamente, es llevarlos más y más al fracaso. Gobiernos completos, hermanos, se han ido a la desgracia precisamente por depender de ese tipo de recursos, que el diablo ha logrado avances, hermanos, muy fuertes, muy poderosos, para la desgracia del mismo hombre. Pero bendito sea Dios, que todavía hay quienes buscamos, hermanos, buscamos la ayuda del divino Salvador, aquel que dice su palabra: por medio de la vida alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Que todavía hay quienes creemos en la invitación del divino maestro, que dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. La carga del hombre, hermanos, el Señor la recibe, la pone en sus manos y empieza, mis hermanos, a operar de la forma, hermanos, en el tiempo de Dios, bajo su divina voluntad. Y los que estamos en este camino somos testigos del poder de Dios, porque aunque veníamos algunos quizá dependiendo de familias, hermanos, que fueron ignorantes en la palabra, que fueron idólatras, que fueron gente que quizá lo menos que les interesaba era el plan de Dios para sus vidas. Disculpe, hermano. Hermanos, aún en ello, el Señor en su grande misericordia hizo esa operación preciosa para transformarnos no solamente a nosotros, sino que también por ello posteriormente romper con toda cadena de maldición, con toda maldición generacional, con todo aquello que nos tenía, hermanos, angustiados, que nos tenía ahí con el pensamiento de que habíamos nacido en esa forma, en esa vida, y que así íbamos a morir. Hermanos, el Señor ha dado testimonio a través de los tiempos de que lo que Él hace, lo hace para siempre. Ahora nuestros hijos alcanzan bendiciones también por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque un día, mis hermanos, este santuario de carne y de huesos, este templo, hermanos, terrenal, se llenó de la presencia de Dios nuestro Señor, como dice la palabra de Dios, que cuando el espíritu inmundo sale de aquel hombre, y en este caso de aquella mujer, entonces aquella casa, aquella habitación terrestre, que es nuestro cuerpo, mis hermanos, hablando así de esta forma, entonces esta casa queda limpia, queda barrida, queda adornada. Ya no hay estas tendencias de violencia, de maldad, esos pensamientos de pecaminosos, de homicidio, de celos, de adulterio, de fornicación, de tantas cosas que el enemigo mete en el corazón del hombre, y que por eso el mundo, hermanos, está en una constante desgracia, de fracaso en fracaso, y no viendo ningún futuro bueno para sus vidas, hasta que un día llega un mensaje como estos a sus corazones. Lo único que puede cambiar el curso de la historia de la humanidad, de cada nación, de cada familia, es el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor se detuvo, mis hermanos, para especificar claramente en esta escritura, diciendo: entonces va, hablando de aquel espíritu mundo, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Bueno, ya lo habíamos leído, pero lo repetimos una vez más. Qué importante la responsabilidad de nosotros, mis hermanos, que ya que el Señor ya empezó a obrar en nosotros, en nuestra familia, mis hermanos, que tengamos allí ese lugar siempre, mis hermanos, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso el lema este año es viviendo bajo la unción. Esto no es una rutina, esto no es así, hermanos, no es una cosa nomás para llenar un tiempo en nuestras vidas, sino que debe de ser una constante inspiración de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que cuando el enemigo vuelva otra vez, que se dé sus vueltas, hermanos, se dé cuenta que seguimos nosotros ocupados por la palabra, por la oración, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no está allí disponible otra vez para que entre con todos sus amigotes hasta la cocina y hacer estragos en nuestras vidas. Que sepa el enemigo que el que ahora está en nosotros,
nosotros, mis hermanos, es más poderoso que el que está allá afuera en el mundo, que Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, no tiene parte ni suerte, no tiene por qué poner sus manos sobre nuestras familias, muchas menos, mis hermanos, sobre nuestra iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros y debemos de estar apercibidos. Siempre se ha dicho, orando los unos por los otros, mayormente cuando no vemos a aquel hermano por un servicio, por una semana, quizás hasta por un mes, estar orando. No sabe usted qué lucha está presentando, no sabe qué lucha está enfrentando, mejor dicho. Orar, interceder para que el Señor le ayude a salir adelante y te le dé victoria en cualquier situación que esté siendo atormentado. El espíritu del enemigo, mis hermanos, que no es ni merecedor de mencionar su nombre, que el Señor lo reprenda, se mueve permanentemente alrededor nuestro. El apóstol Pedro lo visualizó así, de esta forma, diciendo que el diablo, cual león rugiente, ¿qué más dice? Anda buscando a quién comerse, hermano Juan, a quién devorar. Miren nomás, ese es el trabajo de él. ¿Y a quién cree usted que se va a devorar? A los débiles, los que andan descuidados, los que andan buscando otras cosas, pero menos las cosas de Dios, los que andan por aquí, los que andan por allá. Hermanos, el ataque más fuerte, más severo, es contra los que ya hemos estado en el camino de Dios y que de pronto algún descuido por ahí o una ocupación, no digo yo que ande en pecado, ¿verdad? Yo no estoy aquí para acusar a nadie, pero que ya se ha apartado, que ya se ha enfriado, que ya se ha retirado, es contra aquel el cual el enemigo toma toda la atención para posteriormente hacerlo garras. Y tenemos que estar alerta, mis hermanos, no nomás en estas temporadas que se mueve mucho el ambiente de las llamadas prácticas satánicas del Halloween y otras cosas, ¿verdad?, al respecto, sino en todo tiempo, mis hermanos, para que el enemigo no nos agarre descuidados. Predicábamos el día de ayer cuando se vino el enemigo del pueblo de Israel allá sobre hermanos, en aquel lugar de Refidim, muy en la línea, hermanos, de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Ahí los atacó, pero los atacó por la retaguardia. Los atacó, dice ahí la escritura, por lo más débil, por lo más flaco. Los atacó, hermanos, de una forma que fue totalmente, de una manera, podemos decirlo, hermanos, así, sin ningún temor, sin ningún detenimiento, sin ninguna consideración. Vino a atacar a los más pequeños, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a todo lo que pudo aprovechar el momento de confusión para posteriormente irse contra el ejército de Israel. Mire, vamos a verlo, hermanos, así rápidamente. 1 de Samuel capítulo 15. Porque así trabaja el enemigo, que el Señor lo reprenda. No podemos ignorar sus maquinaciones, mis hermanos. Si sabemos que tenemos un enemigo en común, tenemos que tenerlo también alejado de nosotros. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver primeramente, ya que ayer no lo leímos, hermanos, nos fuimos de largo por causa del tiempo. Ahora sí vamos a verlo, Éxodo capítulo 17, y luego nos venimos a Samuel. Éxodo capítulo 17, leemos, hermanos, en el capítulo, versículos. Gloria a Dios. Versículo 8 en adelante dice a la letra 17:8 de Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bien, pasamos rápidamente, hermanos, adelantito. Es la misma historia, no vamos a salirnos del tema. Libro de Deuteronomio, 5º libro de la Biblia. Bendito sea el Señor. Es el 5º libro de la Biblia. Si usted no está muy identificado todavía con el uso de la Biblia, allí nomás cuente Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Dice en el capítulo 25, ponemos nuestra vista en el 17, que dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto,
de cómo te salió al encuentro en el camino y se desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria del Amalec de debajo del cielo y no lo olvides. Amén. Gloria a Dios. Estas dos referencias, hermanos, tanto del Éxodo como del Deuteronomio, la relacionamos en el punto de que el ataque venía, hermanos, feroz contra el pueblo de Israel. Venían ellos saliendo apenas de la esclavitud. Era un pueblo, hermanos, que no está ejercitado a la guerra. Era un pueblo prácticamente indefenso. No tenían el armamento de la cual estaban acostumbrados los amalecitas, porque los amalecitas era una banda de malhechores, una banda de se dispersaban en el desierto, así, hermanos, dañando a todas las tribus que miraban a su alrededor. Pero como el espíritu del enemigo, del diablo, si Dios lo reprenda, hermanos, siempre va a tener un rechazo fuerte contra lo de Dios. Cuando estaban contra el pueblo de Israel, allí ellos reforzaban su ataque así feroz para destruirlo, y dice la escritura, sobre lo más débil, porque así va el enemigo contra nuestros hijos. Nosotros, hermanos, tenemos gracias a Dios una inspiración, tenemos un entendimiento, tenemos, hermanos, una entrega en el Señor, pero viene el enemigo y muchas veces por cosas muy pequeñas, por cosas muy débiles, viene y trata de confundir a nuestros hijos, trata de confundir a nuestras familias, porque no hay la misma capacidad en ocasiones para defenderse. Pero para eso ahí estamos nosotros, hermanos, para interceder, para pelear por ellos, para guerrear, hacerle guerra al enemigo, y que el Señor nos siga dando la victoria. Gloria a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, en aquel enfrentamiento, ahí, hermanos, este pueblo de los amalecitas logró su objetivo. Los atacó de tal forma que eso el Señor lo tuvo en su memoria. El Señor no olvida las cosas, mis hermanos. Si las disimula, dice por allá un libro en los Hechos de los Apóstoles, que disimulando los tiempos y las sazones, hermanos, de esta generación, dice, demanda a toda la gente que se arrepientan, pero no olvida. Por eso le dice, acuérdate de ello, acuérdate cómo te traía el enemigo, acuérdate cómo andabas antes de venir al camino de Dios, acuérdate cómo pasabas aquellos momentos de tristeza, de soledad, donde no tenías donde refugiarte, hasta que vino el Señor a tu vida. Gloria a Dios. Y eso era para consolarlos, para fortalecerlos, para que llegando el momento de la prueba, de la lucha, de la tentación, ellos pudieran seguir adelante. Nuestro aliento debe ser siempre el Señor, mis hermanos. Recurrir a la palabra de Dios nuestro Señor, echar mano a esos recursos poderosos de la oración y tomar autoridad sobre cualquier cosa que esté pasando alrededor de nuestra vida. Denles ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, para que podamos con ello, hermanos, seguir adelante y poder defender a los nuestros. Pero qué triste la situación de Saúl, que es a donde vamos ahorita, relacionando con el tema, con los primeros versículos, a donde vamos hasta ahorita, mis hermanos. Porque Saúl, siendo rey de Israel, Dios lo escogió por rey, mis hermanos. Fíjese qué privilegio tan grande. Así como Dios escogió a Saúl por rey, así el Señor nos escogió a nosotros, mis hermanos. Nosotros no ganamos lo que tenemos por la grande misericordia de Dios hasta el día de hoy, por medio de un billete de la lotería, o por medio de un sorteo, por medio de una cosa así fantasiosa. El Señor puso sus ojos en nosotros. El Señor fue el que trató en la vida de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, hermanos. Entonces, de la misma forma, el Señor lo había hecho con Saúl, y con aquella confianza de que Saúl había dado testimonio de que era un hombre de batallas, era un hombre de guerras, era un hombre de victorias. Se le confirió a él precisamente que saliera, hermanos, a destrozar totalmente a los amalecitas. Esa fue la orden que le dio el Señor. Que vamos a volver allá a 1 Samuel, hermanos, para que allí lo veamos textualmente, que dice, mientras llega y lo voy leyendo, 1 Samuel 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres y las mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Amén. Hasta ahí por el momento, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, es un Dios justo. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios de misericordia. Pero ahí había, hermanos, quienes habían hecho mucho mal. Era mucho mal y hermanos, y la venganza de Dios nuestro Señor venía contra ellos. Y alguien podría decir, hermanos, así de una forma muy simple, muy sencilla, decir, bueno, ¿y qué culpa tuvieran los niños aún en esto que se había terminado de parte de Dios? Hermanos, recuerde que el Señor siendo soberano, Él sabe lo que hace y nadie le puede cuestionar de todas sus decisiones. Número uno. Número dos, dice que el alma del Padre son mías, así como el alma de los hijos. Dice, el alma que pecare, esa morirá. No está hablando solamente del aspecto físico, está hablando del aspecto espiritual. Pero aquellos niños, hermanos, ellos aún a morir en esa etapa de la vida, ellos pasaron a la presencia del Señor porque simple y sencillamente no conocieron pecado. Entonces Dios es un Dios justo, mis hermanos, para que no vaya a venir un pensamiento por ahí negativo, contrario, y aún incluso blasfememos en contra de nuestro Dios. El Señor, Él sabe lo que hace, y lo que estaba determinando era porque esos niños al crecer iban a crecer con un odio grande contra el pueblo de Israel, porque eso se les había inculcado desde su niñez, desde pequeñitos se les había inculcado ese odio hacia el pueblo de Dios y aún para todos los demás pueblos. Venían bajo esa generación, bajo ese estigma de maldad y de pecado en sus vidas, y venían, hermanos, posteriormente quizá venían peor los postreros que aún que los mismos primeros. Por eso el Señor todo lo hace, hermanos, lo hace con un propósito y lo hace dentro de su buena voluntad para la humanidad. Y aún en esto yo estoy seguro que el Señor tuvo cuidado de que todo lo que se iba a hacer. Pero Saúl, hermanos, ignoró. El Saúl desobedeció lo que Dios nuestro Señor le había determinado que hiciera. Por lo cual dice el versículo 7, si brinca su vista a la altura del versículo 7, les recuerdo, estamos en 1 Samuel 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Gloria a Dios. Eso sería lo que el Señor le mandó a Saúl hacer, hermanos. Que destruyera todo. Todo lo destruyera, aún a sus mismos animales, a sus mismas bestias. Había sido muy exacto en la palabra que le dio a Samuel para este rey que iba a salir a combatir al pueblo de los amalecitas o a la tribu de los amalecitas. Pero sin embargo, hermanos, Saúl, como quizá algunos de nosotros, no puedo decir muchos porque no puedo hablar por todos, desde luego, gloria a Dios, pero como algunos, a veces somos selectivos. A veces, hermanos, obedecemos, pero obedecemos en parte. ¿Qué es lo que obedecemos? Lo más fácil, ¿cierto o no es cierto? Lo que nos conviene, dice la hermana, ¿verdad? Amén. Amén. Lo que le agrade a nuestra carne, ¿verdad? Lo que nos guste, lo que nos sea más agradable. Y en este caso, pues Saúl, hermanos, esperaba el reconocimiento. Esperaba que recibir ese aplauso de haber llevado cautivo al rey Agag, a saber, al de los amalecitas, llevarlo cautivo, llevarlo como un trofeo de guerra. Muchas veces, hermanos, somos desviados en nuestras buenas intenciones, somos desviados a desobedecer la voluntad de Dios nuestro Señor. Si el Señor ha dado una orden, hay que obedecerla, mis hermanos. Hay que obedecerla, no quedarnos en el intento. Lo que esté en nuestra capacidad, hay que hacerlo con todo nuestro corazón, porque Dios no quiere partes, mis hermanos. El Señor busca todo o nada, aleluya. Y en esto, hermanos, yo creo que usted y yo lo entendemos. Denle esa ofrenda de palmas a nuestro Rey, aleluya. Lo entendemos porque hay escrituras que respaldan el punto. Dice una porción por ahí en los Salmos, Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gloria a Dios. A una mujer cuando cuestiona al hombre y dice: ¿de veras me quieres? Sí, tú sabes que sí, mujer, pero con todo tu corazón, sí, hombre, pues mira, aquí estoy y esto y lo otro. Hermanos, porque nadie queremos
morusas, nadie queremos las obras, todos queremos lo primero, queremos lo más especial, queremos, hermanos, lo mejor de ser posible. Y cuánto más nuestro Dios, hermanos, que se lo merece nuestro Señor, hermanos, que el Señor, lo que Él hizo, hermanos, por nosotros, que lo menos que podemos hacer es nosotros también darnos por Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es lo que estamos en este día, mis hermanos, tratando de corresponderle, aunque sea en pequeña proporción, pero el Señor valoriza mucho el esfuerzo de sus hijos, mis hermanos. Lo que usted ya ha dejado por allá pendiente por hacer, por venir a este servicio, hermanos, el Señor conoce su buena intención. Que cuando usted haga algo, lo haga de corazón, mis hermanos. No importa la cantidad, sino la calidad de las cosas que usted haga para el Señor. Hágalo con todo su corazón. Dele una ofrenda más, hermanos, de palmas a nuestro Dios. Aleluya, bendito el Señor. Pero viene el profeta Samuel, hermanos, por el Espíritu de Dios, a reconvenir a Saúl por aquellas acciones. Y pues Saúl se preparaba quizá para alguna felicitación, para algún reconocimiento, pero no era así, porque mire lo que dice la palabra. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Me fui hasta el versículo 12. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, y he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dilo. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por ser rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Pregunta: ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió, y aquí nos esperamos poquito, dice: antes bien he obedecido la voz. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Voy a leer el siguiente. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Amén. Hermanos, casi por lo general, todos los seres humanos tenemos la tendencia a justificarnos. No sé si a usted le pase lo que me pasa a mí, pero cuando de pronto somos confrontados aún en ciertos errores o deficiencias de nuestra vida, caemos en la tentación de la autojustificación. Nos justificamos y posteriormente, aún si fuera posible, culpamos a terceras personas. Pero esto no hubiera pasado si tú no me hubieras dicho, o por qué no me avisaste, yo hice esto otro, y bueno, buscamos la forma, la manera de que aquello no nos haga vernos tan mal. Pero no hay cosa más, hermanos, preciosa delante de Dios nuestro Señor, a saber, la transparencia, la honestidad, a saber, hermanos, hablar con verdad y reconocer cuando las cosas no las hicimos como Dios nos mandó. Reconocer, hermanos, porque dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Además dice: mas el que los encubre no prosperará. Que fue lo que le pasó a Saúl. Eso precisamente, mis hermanos, porque toda mala acción tiene consecuencias, y esto no iba a quedar así nomás por nomás. Cualesquiera podía haber dicho: bueno, finalmente ya todo el ejército fue destruido, ya todos los amalecitas ya fueron totalmente destrozados, hermanos, ya no hay nada que lamentar. Pero el problema aquí es que no se había obedecido. Y por ahí alguien compuso una expresión hace muchos años, no sé si será de España o será de México, no sé dónde, pero dice que los fines justifican los medios, pero no así en lo que Dios nuestro Señor manda. Porque el Señor, hermanos, para ello decretó todas las leyes, todos los
mandamientos específicamente para que su pueblo se condujera sobre eso, para que obedeciéramos de la manera que al Señor le agradan las cosas. No es como usted quiera, no es como yo piense, es como el Señor manda, mis hermanos. Por eso que no nos engañe el enemigo en ocasiones diciendo, bueno, el Señor sabe, el Señor conoce. Claro que conoce que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, culpamos a otros, nos ponemos en la estatura de otros. No, pues si aquel hizo eso, que no lo haga yo. Pues déjelo a aquel. Él un día va a dar cuentas. La salvación es personal, porque a veces nos queremos cobijar con las cobijas de otros, mis hermanos. Un día vamos a comparecer delante del trono de su gracia y vamos a dar cuentas cada uno de lo que hubiéramos hecho bueno o malo por medio de este cuerpo. Hebreos 9:27 dice, por cuanto está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces aquí no hay hermanos, no hay lugares de donde nosotros podamos escondernos, sino que viene, hermanos, el llamado de Dios nuestro Señor, el cual tenemos nosotros que representarnos un día a dar cuentas. Y ahora le había tocado a Saúl. Estaba delante del profeta, del gran profeta de Israel, a saber, de Samuel. Estaba delante de él y tratando él de justificarse por los mismos labios de Samuel, mis hermanos, vino el juicio de Dios. Dice la escritura, lo leo, hermano, para que no quede duda en lo que estamos diciendo. Dice el versículo 22, Samuel dijo, pregunta, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. El obedecer, hermanos, ahí es donde está el punto del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque es mejor que los sacrificios, gloria a Dios. La salvación no está fundada en buenas obras, hermanos. La salvación no está fundada en buenas intenciones. Allí en los cementerios donde pasamos, hermanos, quizá a veces camino al trabajo, camino a la escuela, o camino a su casa, allí los cementerios están llenos de gentes de buenas intenciones. El año que entra voy a ser mejor. El año que entra me reconcilio con mis enemigos. No, el año que entra le ayudo allá a mis jefitos, allá donde se quedaron. No, el año que entra voy a ser el mejor cristiano de la iglesia. Hermano, lo de Dios es de hoy, mis hermanos. Es el presente de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestras manos algún papel, un documento que diga tú vas a vivir hasta los 100 años. No sabemos esta noche, hermanos, si nos vengan a pedir cuentas, vengan a pedir nuestra alma. Por eso, hermanos, allí estaba Samuel delante de Saúl para reconvenirlo respecto a sus malas acciones. Es mejor el obedecer que los mismos sacrificios. Y sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y las palabras, porque temía al pueblo. Mira, ahora resulta que se le echó la culpa al pueblo. Y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dice por el americano, yo creo que muchos lo hemos escuchado, too late. Él conocía el mandato de Dios. Él conocía los mandamientos. 613 mandamientos regían la vida cotidiana de los judíos. Las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes morales, incluso todo lo que está escrito en el Levítico, todo lo que está prescrito, hermanos, aún en los 10 mandamientos, por el dedo de Dios en las tablas de la ley. Saúl lo conocía, por algo era el rey. No había razón de echarle la culpa al pueblo. No había la razón de lavarse las manos con terceras personas como a veces lo hacemos nosotros. Hubiera sido más bonito que así como pidiese perdón, se hubiera humillado, hubiera caído sobre su rostro y hubiera derramado su alma delante del siervo de Dios. Y yo perdona, obré neciamente, obré en mi vanidad, obré en mi soberbia, pero aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, estás desechado como rey, porque el que te puso de rey ahora
está enojado contigo. Ya no más serás rey sobre mi pueblo Israel. Gloria a Dios. Qué triste, hermanos, de tener un lugar de privilegio dentro de una congregación santa como donde el Señor nos ha llamado, y de pronto que ya no podamos ocupar ese lugar que posiblemente, mis hermanos, quizás no miraba con tanto interés o con tanta importancia su lugar de posición, de ministración, sea en la alabanza, sea en la palabra, pero que en un día, mis hermanos, en ocasiones los errores mismos que van en aumento, que son progresivos, nos empezaron a sacar del camino, y que cuando menos pensábamos estábamos ya más afuera que adentro. Yo he visto llorar gente con amargura, que han perdido ministerios, que han perdido posiciones, que han perdido aún sus mismas familias en la iglesia del Señor por sus descuidos, porque se han conocido con necedad, se han conducido de una forma insensata y han arrastrado a toda su familia al mundo. Hermanos, en lo de Dios no se puede, hermanos, negociar. Poquito de aquí, poquito de allá, al cabo usted conoce, Señor. Mucho menos se puede jugar con lo de Dios, porque, hermanos, Dios no puede ser burlado. Aleluya. No hay lugar, hermanos, no hay lugar a que nosotros queramos comparecer delante de Dios en aquel día, justificándonos y culpando a terceras personas. Que nosotros seamos, hermanos, gente temerosa de Dios, que nos apercibamos a consagrarnos cada día mejor. ¿Por qué? Porque el día está cerca, mis hermanos, y aunque el Señor no viniera todavía, hermanos, ahí está el llamado cada día contra nosotros para llevarnos de este mundo. Nadie, hermanos, estamos exentos de eso. Ni el joven, ni el niño, ni el viejo, ni el anciano. Todos estamos en la misma cuerda, mis hermanos, en el mismo hilito, que podemos pasar un instante de este mundo. Y esto, hermanos, trajo graves consecuencias a Saúl. Ya vamos a concluir, mis hermanos. Solamente quiero hacer la conexión con la escritura del principio. ¿Cuál fue la escritura del principio, mis hermanos? Era aquella escritura que habla del espíritu inmundo que había salido de aquel hombre. Saúl, hermanos, es un prototipo de este ejemplo del maestro, de esta escritura que acabamos de considerar al principio. ¿Por qué? Porque Saúl, cuando fue llamado de Dios, venía, mis hermanos, bajo ese enfoque de una perfección. O venía también, hermanos, bajo la proyección de poder él desarrollar mucho más aún el trabajo de Dios que había puesto en sus manos. Pero, sin embargo, fue muy dado hacer las cosas a su manera. Lo vemos en diferentes ejemplos, lo vemos en diferentes situaciones en las cuales es llevado a cometer cosas en contra de la voluntad de Dios nuestro Señor. Lo vemos posteriormente, ya dentro de su ceguera, ya dentro, hermanos, totalmente de su locura, lo vemos atormentado por malos espíritus. Mire, rápidamente, hermanos, acabo ya. Llegamos a las 12 en punto, en 15 minutos estamos terminando ya el servicio. Dice en el capítulo 16, si le da una vuelta a su hoja, por favor. El versículo 14, para ser directos al punto. Dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Sí está ahí, hermanos? Y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenlo pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. Amén. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, qué tremendo testimonio acerca de aquel que iba a venir a hacer algo para ahuyentar el mal espíritu que atormentaba a Saúl, que con el toque, hermanos, melodioso, armónico, precioso, hermanos, de aquel instrumento, aquel mal espíritu iba a salir de Saúl. Porque ahora Saúl ya no podía dormir,
Saúl ya no podía comer, Saúl ya no tenía paz dentro de él, porque ya cuando el Espíritu de Dios se aparta de aquel hombre, de aquella mujer, hermanos, no queda más que una horrenda esperanza de muerte y de condenación. Por eso, hermanos, el reconciliarnos con Dios cada día es importante, mis hermanos, para que no vuelva aquel mal espíritu y traiga otros 7 peores que él, que sus postrimerías sean peores que sus principios. Lo hemos visto, hermanos, en algunos casos, como de gente muy conocedora de la palabra, gente que en un tiempo brilló en muchas áreas y aspectos de la vida cristiana, pero que se apartan de Dios, mis hermanos, como sus vidas llegan a un fracaso, llegan a un punto en los cuales en ocasiones no desean ni más que solamente la muerte. ¿Por qué? Porque es un tormento permanente estar pensando en una horrenda esperanza de juicio. Hermanos, yo creo que lo que usted y yo hemos recibido es algo muy precioso para cuidarlo, para defenderlo, para atesorarlo en nuestro corazón y decirle cada día al Señor: no te apartes de mí, Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mi descendencia, de mi generación, y ayúdenos, Señor, a seguir adelante. Lo único que podía mitigar, hermanos, esa sed de Saúl era que viniera David con esas notas armoniosas, que en esas palabras, hermanos, inspiradas para que Saúl tuvieran que ser un refrigerio. Pero eso no cambió su situación. Él ya estaba desechado. Ya estaba desechado, ya estaba dejado de la mano de Dios. ¿Y dónde fue su refugio? Allá, hermanos, a una hechicera, allá a la oscuridad de las malas artes, de la brujería, de la hechicería, porque son las postrimerías peores que sus principios, mis hermanos. Y van a buscar allá aquella hechicera, aquella mujer bruja de Endor, de un lugar, hermanos, donde yo creo que se movía fuertemente ese mundo de las tinieblas, ese mundo horrible de pecado y de maldad del enemigo. Hermanos, allí va Saúl disfrazado. ¿Disfrazado para qué? Para que no lo reconozcan que era el rey de Israel. Disfrazado para que lo recibiera aquella mujer hechicera, porque no mucho tiempo atrás Saúl, en obediencia al mandamiento de Dios, por ahí en su casa puede verlo, Deuteronomio capítulo 18, cuando habla que destruya a los hechiceros, que los eche de sus contornos, que no tenga nada que ver con el pueblo de Dios. Saúl lo había hecho también, mis hermanos, pero esa bruja astutamente se había quedado encubiertamente. Ella seguía, hermanos, provocando, alimentando esa alternativa en los que no querían nada con el Señor, y entre ellos iba en primera fila el rey Saúl. Pero allí, mis hermanos, el Señor, que todo lo tiene manifiesto delante de sus ojos, es descubierto Saúl, es descubierto en esa artimaña a la cual la misma mujer, aquella mujer hechicera, le brinca a Saúl, le dice: ¿por qué vienes a mí si tú antes nos echaste fuera de todos tus contornos? Hermanos, cuando menos usted piense, allí donde menos espera, allí alguien lo puede reconocer. Allí alguien puede dar razón de usted, hermano. Y qué triste es, hermanos, cuando lejos de salir una palabra, hermanos, de elogio o una palabra de buen testimonio, que alguien diga: miren, el que era hermano, el que era predicador, el que era el músico principal, el que era el aleluya, el que era esto, el que era otro, mira dónde anda ahora. Anda los brujos, anda celebrando el Halloween, anda haciendo todo lo malo delante de los ojos de Dios nuestro Señor. Hermanos, lejos sea de nosotros que caigamos en situaciones de esa manera, ni aún siquiera participar, hermanos, en aquellas prácticas mundanas que el diablo ha engañado. Así, hermanos, haciendo algo sofisticado, aparentando como algo muy infantil, como algo que es gracioso, que no tiene nada de malo. Sí lo tiene, mis hermanos, sí lo tiene. Está invocando las fuerzas del mal, se está aliando con los espíritus inmundos que se mueven de una forma poderosa en este mundo. Fuerzas, hermano, invisibles, que no los vemos con nuestros ojos literales, pero que sí podemos ver sus consecuencias. ¿Cuántos actos de violencia no ha habido, hermanos? Estaba escuchando un noticiero esta semana apenas, más de 500 tiroteos donde han muerto miles de personas hoy en día. No crea que allá en Afganistán, no crea que por ahí en un país de Sudamérica, no crea que en nuestro México, no. Aquí en Estados Unidos, mis hermanos, aquí quienes se levantan de pronto en un restaurante, en un acto público, en una ceremonia, en una graduación, en una iglesia, en cualquier parte, y empiezan a matar despiadadamente a la gente. ¿Por qué? Porque son espíritus, hermanos, que operan dentro de ellos,
que operan en sus corazones, porque le abren puertas al enemigo. Saúl le abrió puertas al enemigo y fue, hermanos, muy triste el desenlace de todo esto. ¿Por qué? Porque primero que fue desechado y posteriormente que cayó en la vergüenza total de andar recurriendo, habiendo, hermanos, tenido el cercas, el recurso divino de aquel Dios que le amaba, aquel Dios que estaba cerca de él. Ahora andaba aliándose con los hijos de Satanás, tomado de la mano de las hechiceras y de los brujos para poder resolver su situación. Los hijos de Dios, hermanos, estamos conscientes que estamos en el mundo. Amén. Pero no somos de este mundo, mis hermanos. Hay que orar siempre por nuestros hogares, por nuestras familias, por la congregación donde el Señor nos tiene, por todos los que estamos aquí al frente, mis hermanos, que los ataques del enemigo no hagan efecto en los hijos de Dios, que sigamos firmes, que sigamos luchando la buena batalla hasta el final de los tiempos. Nomás una lectura mientras pasan los músicos para así concluir esta palabra, mis hermanos, que es muy preciosa, muy importante para nuestras vidas. Y que no podemos decir esto ya fue todo, porque siempre, hermanos, hay mucho más que aprender todavía de la palabra del Señor. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, le invito a que se ponga sobre sus pies, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Capítulo 1 de la carta de Pedro. Esta lectura no la alcancé a hacer ayer allá en la fraternidad, porque allí estamos muy sujetos al tiempo, hermanos, y aquí a veces nos podemos extender poquito, pero tratamos de guardar el orden en lo que podemos. Primera de Pedro, ya estamos ahí, hermanos. Dice en el versículo 13 a la letra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lea conmigo el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y todos a viva voz, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, mis hermanos. Escrito está: sed santos porque yo soy santos. Aleluya. Viendo entonces qué es el mensaje, mis hermanos, aquí la lectura que acabamos de escuchar: como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. La palabra conformarse, mis hermanos, se aplica o se entiende en no tomar esa forma, mis hermanos. Esa forma, lo del mundo es del mundo, mis hermanos. Es más, no se peleen ni con sus parientes, ni con sus vecinos, que quita esa cosa y que mira que tú y que te vas a ir con el diablo. No, ore por ellos, mis hermanos. Démosles buen testimonio. Hagamos la diferencia. A veces la agarramos contra la gente que más queremos y lo único que hacemos es apartarla de nosotros. ¿Cuándo nos los vamos a ganar, mis hermanos? ¿Cuándo? Al contrario, los vamos a retirar más y más. Lo que sí podemos hacer, hermanos, no condescender con ellos. No condescender, aunque se diga: mira, esta fiestecita, mira, para los niños, hombre, ¿qué te haces? Mira, nomás ponle este disfraz, ponle aquello. No, mira, te respetamos, pero tú respétanos también a nosotros. Porque, hermanos, porque el diablo es muy astuto. Y ya en medio de eso no falta que demonios se mezclen allí en el ambiente. Y al rato, mis hermanos, Dios guarde que esos espíritus inmundos lleguen hasta su misma casa o hasta su misma persona. Y lo que entendemos el mensaje, mis hermanos, el mensaje que humildemente el Señor nos ha permitido compartirles el día de hoy para bendición del pueblo, mis hermanos. Necesitamos la ayuda de Dios nuestro Señor. Sin Él nada podemos hacer, gloria a Dios. Por eso con esta alabanza vamos a invitarlos a pasar, los que así gusten, hermanos, sean gustosos de pasar al altar. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar los unos por los otros. Hay siervos de Dios aquí en este día. Dios bendiga a hermano Pedrito Rivas, que mañana va a estar saliendo fuera, pero ahorita vamos a despedirlo, hermano Pedrito. Gloria a Dios. Hermano Nicolás, hermano Mario, ayúdenos a orar, mis hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra, mi Cristo bendito. Gracias por cada jefe de familia. Te doy la honra y la gloria, maravilloso Dios.
Y rogamos en este día, Padre, protección sobre toda familia que te sirve, Padre, que se esfuerza en estar atento, Señor, a cada reunión, a ser también canal, conducto de bendición. Santifícanos, Señor, limpia, Señor, todo nuestro ser, limpia nuestra alma, nuestra mente, Señor, todo nuestro cuerpo, Padre, te pertenece. Lo consagramos a tu servicio, Señor bendito. Bendiga, Señor Jesucristo, a mis hermanos que están bajo este ministerio. Denle la gracia, Padre, Señor Jesús, denle la revelación. Y al tomar, Señor, la palabra, sean, Señor, conjunto de bendición. Que las palabras que salen de su boca sean palabras conformes, Señor, tu voluntad. Bendiga, Señor, nuestro hermano. Rogamos por todo su hogar, especialmente por su esposa. Les dé, Señor Jesús, la victoria en lo que estén atravesando. Usted lo conoce, por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos también, Señor. Bendiga, Señor Jesucristo, su iglesia. Rogamos, Señor, por la juventud. Aquí hay una juventud hermosa, Señor Jesús, que te pertenece. Estas son almas preciosas que también fueron compradas en la cruz del Calvario. En tu sangre fueron compradas, bendito Dios. Que tú, Señor Jesús, haga resplandecer tu rostro sobre ellas y les ayude, Señor Jesucristo, a echar mano a la vida eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, bendito Padre. Guarda, Señor Jesucristo, tu pueblo. Guárdanos, Señor Jesús. Guárdanos y líbranos de toda especie de mal. En el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice cada varón, Señor. Tu Bendice mis vida hermanos que también son siervos aquí en esta iglesia. Gracias por hermano Pedro, por nuestro hermano Raúl.